Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mi tema es bendecidos desde la eternidad. Este pasaje es muy conocido, nos favorece, porque encontramos en este pasaje una gran verdad. Este pasaje es tan profundo, de este pasaje podemos hablar horas, podemos rescatar de esto muchísimas cosas. Pero hoy tomo como versículo principal porque es una gran revelación que San Pablo escribe, el apóstol, y nos da a entender algo tan importante. La Biblia te dice que tú eres bendecido y es algo impresionante. Antes de que el tiempo exista, antes de que se pueda crear la tierra, antes de que se cree el universo, antes que se cree todo lo que exista, es sumamente llamativo. Y si hoy le duele un poquitito la cabeza, no se preocupe porque la palabra tiene que trabajar. Con argumentos racionales que tenemos muchas veces la palabra tiene que, porque acuérdese que nuestra alma, nuestro espíritu, cuando se expone a la revelación, nuestra alma crece, se alimenta, se ilumina. El resplandor de la presencia de Dios trabaja. Entonces hay un choque con nuestro racionalismo, hay un choque con nuestra carne. Entonces no se preocupe por eso, porque quizá va a escuchar cosas. Hoy quiero navegar un poquito profundo, si me permite. Quiero que así como uno va al mar y se introduce, uno ve de afuera la belleza, ve en los cielos, el agua, pero uno no puede darse cuenta de la dimensión de la belleza del mar, del océano, solamente si usted entra y bucea. Entonces la palabra nos permite hacer eso. Dice que somos bendecidos, no es que fuimos bendecidos. Usted no necesita ser bendecido por Dios si vamos a considerar esta palabra, porque usted ya ha sido bendecido. El problema es que no sabemos que hemos sido bendecidos. El problema es que no tenemos presente y no caminamos en esa dimensión de bendición. Aunque usted diga, pastor, pero yo vivo en pobreza, vivo enfermo, vivo mal y todo. Esa es una realidad debido a consecuencias, debido a acciones, pero no se puede negar lo que dice la Escritura, que usted fue bendecido desde antes de la fundación del mundo. Es como si fuera que usted tiene un depósito, le dejaron una herencia y le dejaron en el banco, pero usted nunca supo eso. Inclusive, cuando usted tiene eso, usted tiene que ir a sacar, para poder sacar ese dinero, va en caja con su documento, o si no va al cajero, tiene que usar una tarjeta, un PIN. Y eso muchas veces tenemos la bendición de Dios, tenemos semejante bendición, pero nosotros no sabemos los códigos para poder hacer valer ese depósito, esa bendición que Dios nos dio y trasladar a nuestras manos, poner en nuestras manos. En este pasaje se habla de preexistencia. Llamamos preexistencia a la organización divina de todas las cosas. Antes de que fueran, antes de que las cosas sucedan, ya Dios planificó todo. Ya Dios planificó todo. Dios tiene todo planificado. Por eso, con respecto a este punto, usted no debe preocuparse como cristiano, como hijo de Dios, de todas las cosas, inclusive cuando se le pierde la llave de su auto. Preocúpese, pero por tratar de recordar el lugar, pero no llegue a un punto extremo donde eso afecte su ambiente, tenga usted que golpearle a alguien o pasarla mal, porque todo está en control.
Dios sabe todas las cosas y Dios le va a ayudar a usted hasta en esas pequeñas cosas, ese pequeño ejemplo. Si nosotros logramos entender cómo empezó todo antes, nosotros vamos a poder entender todo lo que va a ser después. Por eso es importante entender, es como dicen los filósofos, si vos sabés de dónde venís, sabés a dónde vas. Hay un paralelismo con la Biblia. Al final no sabemos si esos agarraron nomás la Biblia como muchos y cambian algunas cosas, pero al final es Biblia lo que se escucha siempre, porque los principios de Dios están presentes. Entonces, quiero mostrarle con la palabra que nosotros hemos sido bendecidos desde la eternidad. En este versículo aparece la palabra ver acá, bendecido. Y la eternidad, la palabra que se usa para eternidad es olam, es algo eterno, es eternidad. Ver acá, olam. Hay una marca, si no sabías, tú que entregaste tu vida a Cristo Jesús, que eres cristiano, que le conoce a Dios, si desconocías, hay una marca espiritual en ti que dice, ver acá, olam. Tú eres bendecido eternamente. Tú tienes esa marca. Esa marca tú llevas, eres bendecido eternamente. Y lo más increíble es que Dios, antes de que exista la tierra, antes de que exista todo, ya Dios te marcó con esa marca y te hizo un bendecido y una bendecida. Pero tienes que descubrir y tienes que darle una aprobación en tu voluntad, en tu mente, en tu conciencia, para que Dios pueda manifestar eso, porque eso es, a eso apuntamos, a la manifestación de las bendiciones. Si usted tiene muchas bendiciones, pero eso no se manifiesta, usted no le está sacando provecho. Entonces vamos a una de las bendiciones espirituales, terribles, buenas, maravillosas. Busque Zacarías capítulo 12, versículo 1. Con este versículo usted va a poder entender algo que filósofos, cientos de filósofos tratan de comprender. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Se trata de entender el origen de todas las cosas. Se estudia, la ciencia estudia, la física cuántica ha avanzado muchísimo. Todo se estudia el átomo, se estudia todo lo que hay tratando de encontrar una explicación. Y yo le digo a mi hermano que aunque usted muchas veces se considera un perdido en el tiempo y un ridículo por leer la Biblia o considerar la Biblia, usted es la persona más sabia. Tiene los conocimientos desde el antes, del después, tiene todo. Por eso los científicos que conocieron a Dios, esos científicos ateos que se propusieron estudiar para contradecirle a Dios, terminaron convencidos, porque es tan maravillosa la verdad que Dios expone a través de su palabra. Zacarías 12:1. Fuimos bendecidos de la eternidad. Primera bendición. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Forma el espíritu del hombre, forma el alma. La Biblia explica muy bien de que el ser humano tuvo dos momentos. Tuvo un momento de creación y otro tiempo de formación. Ahora, con este versículo surge la pregunta: ¿dónde naciste por primera vez? Porque nosotros somos personas espirituales que somos seres espirituales que tenemos experiencias terrenales. ¿Se acuerda de Javier Varela? Le recuerdo lo que él dijo. Y es una gran verdad. Nosotros no somos seres humanos que queremos tener experiencias espirituales. Nosotros somos seres celestiales que estamos en un cuerpo y estamos teniendo experiencias terrenales. Y dice la Biblia acá, la pregunta es: ¿dónde naciste por primera vez? Dice la Biblia en Zacarías 12:1 que Dios que funda el cielo y la tierra y forma el espíritu del hombre. Increíblemente, por eso le dije que si le duele un poquito atienda.
increíblemente, nacimos dentro del Padre. La Biblia lo dice. Increíblemente nacimos dentro del Padre. Y no es solamente eso. Todas las almas que existen y nacieron de una sola vez. Todo lo que existe. Y usted me puede decir, pero eso es algo difícil de comprender. La grandeza de Dios, la inmensidad de Él. La Biblia dice que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cuál es el problema? Si Dios es tan inmenso, ¿por qué Él no podría crear todo lo que existe dentro de Él? Ahora, lo maravilloso de esto es que las almas, los que después en un momento dado, Él va a enviar eso a otro plano, que es nuestro plano. Todos nacimos ahí, pero hay cosas que Él no creó dentro de Él. El universo, los seres celestiales, tantas cosas, los animales, tantas cosas que creó que no. Pero hay algo especial en nosotros. Hay algo, Él creó dentro suyo. Por eso yo me asombraba antes cuando estudiaba que Dios formaba al hombre con sus manos. Cuando vamos al Génesis, y eso era algo increíble porque Dios le puso sentimiento, amor. Pero profundizando hoy más, nos vamos a la palabra y vemos que Dios crea el espíritu dentro de Él. O sea, estuvimos en la matriz del Padre, conocimos lo que es su presencia, su luz, lo que es el resplandor de su gloria. Conocimos todo lo bueno que está dentro de Él. Él tuvo planes de bien, pensamientos de bien. Por eso Él te conoce más que a nadie. Por eso Él sabe todo lo que vos pasáis y por eso eres tan valioso para Dios. Antes decía porque eres la niña de su especial tesoro. No, porque Él me creó dentro suyo, porque soy parte de Él, porque tengo un significado tan importante para Él. Y tú que a veces te crees poca cosa, y peor cuando te tratan mal y cuando no saben lo que es tu valor y te dicen que no vales para nada, que no servís. ¿Cuánta gente te habrá golpeado en la vida? ¿Cuánta gente te habrá herido? Porque desconoce, y es difícil que ellos conozcan, porque solamente Dios puede dimensionar todo lo que tú vales y todo lo que tú eres. Eres nada menos que la creación que Él deseó, que Él anheló, que Él quiso en un momento tener, porque su plan era manifestar luego lo que Él es. Este Dios que nosotros conocemos es considerado por muchos, por científicos, filósofos, un Dios egoísta, de que Él nomás quiere la adoración y nadie más. Esa es la percepción, eso es lo que se ve, eso es lo que transmiten. Hermanos, si Dios fuera egoísta, Él se hubiera quedado solo. Hubiera quedado en el principio solo, no tenía por qué crear a nadie. La Escritura dice que Él llenaba todo lo que existe, el espacio, todo lo inmenso que hoy es el universo, con la información que usted tiene a través de Discovery y de cualquier material de la NASA. Usted sabe que todo es inmenso. Dios lo llenaba todo. Dios lo llenaba todo. Lo inmenso de Él estaba solo. De ahí surge la pregunta, Él le dice al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, porque Dios le estaba diciendo algo indirectamente. O sea, yo estaba solo en el principio. Pero como no es un Dios egoísta, Él comenzó a crear. Él quiso crear. Él quiso empezar y creó almas. Y le conocimos. Y conocimos su atmósfera y sabemos. ¿Y por qué nosotros no tenemos memoria de eso? ¿Por qué no tenemos memoria? Porque es una parte espiritual. Tuviéramos que tener memoria de eso y no tenemos memoria, porque eso ya voy más adelante, le explico. Pero este Dios inmenso, como no es egoísta, a Él se le conoce como el Ein Sof, el Ein Sin Sof Fin, porque Dios se manifestaba en base al rol que estaba desarrollando, en base a su atributo, cómo operaba en ese momento Dios. Dios se le conoce. Cuando oramos al Dios que va a sanar, pedimos a Jehová Rafa, Yahweh Rafa. Hoy en día por medio de la sangre de Cristo oramos, pero así se oraba. Cuando pedimos que Dios provea y oramos a Jehová Jireh, Yahweh Jireh, provéenos. Porque en base a lo que Él iba a hacer, en base a su atributo, lo que iba a operar, a Él se le llamaba.
Por eso usted va a encontrar información acerca de los 72 nombres de Dios, de cuántos nombres de Dios. Son atributos, manifestaciones de Dios, cómo Él actuaba. Entonces se usaba ese nombre. Ahora, en el Dios infinito, el Dios que no tiene fin, el sin fin, es el Ein Sof, que en el principio Él lo llenaba todo. Pero surge algo. Él, por crear, dice la Biblia que el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, se produce la primera inmolación. Él tiene que contraerse y crear el espacio. Crea el espacio. Es lo que se llama como el Sin Sum. Él crea el espacio. Él mismo tiene que moverse con toda su elasticidad, con todo lo que Él es: luz, poder, fuego, energía. Dios es inmenso. Crea el espacio y comienza a crear dimensiones, comienza a crear eternidad, comienza a crear universo, comienza a crear todo. Pero lo más maravilloso es que Él, dentro de Él, su deseo, su objetivo es que esas almas en algún momento pueda, Él pasó eso a la eternidad. De ahí pasó. Por eso no podemos decir solamente que Dios es eterno. Dios es más que eterno, porque Dios crea la eternidad. Crea la eternidad, pone las almas en la eternidad, y Él está por sobre la eternidad. Es un Dios sempiterno, un Dios más que eterno. Este Dios, de ahí tiene que pasar luego a lo que sería nuestro plano. Ahora, cuando Dios va a hacer eso, cuando va a enviar a la tierra un alma, hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos. Hay muchísimas cosas que nosotros no entendemos. Por eso le dije hoy que iba a profundizar. Hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos, pero para que un alma venga a la tierra, para que tú nazcas, para que veas nomás lo importante que eres, es como si fuera que toda la energía de Itaipú hay que meter en tu casa, ahí en un foquito. Eso es una locura. ¿Cómo vas a meter toda la energía de Yacyretá, de Itaipú, ahí en un foco en tu casa? Dios tiene que usar las emanaciones, que son puentes para conectar lo finito con lo infinito. Él tiene toda su tecnología y Él tiene que usar, y de alguna forma Él concluye ese trabajo tan delicado, minucioso y maravilloso. Y entonces aparece un alma en la tierra. Esa persona eres tú. Y no solamente naces, Dios pone un ángel, moviliza el cielo y te pone un ángel que tiene que guardarte, que tiene que cuidarte, nombrado como el ángel de la guarda. Esa denominación se le dio, nos acordamos del Salmo 34 y tenemos presente, porque eso dice la Biblia. Entonces Dios nos guarda en todo tiempo. Ese ángel tiene que encargarse hasta que conozcas a Cristo Jesús, hasta que se te revele Cristo y puedas tú en tu conciencia, en tu voluntad aceptar a Él y tener como tu Salvador. Y luego, cuando haces eso, ese ángel termina su trabajo, vuelve al lugar divino, y Dios envía otro ángel para que se encargue de trabajar contigo, para que puedas encontrar tu propósito. Tu propósito, puedas entender, comprender. Se imagina todo lo que pasa en el mundo espiritual, todo por ti, lo valioso que eres. Tu vida no es cualquier cosa. Tú no eres un desperdicio. Tú no eres un badulaque, tú no eres una persona ignorante. No, Dios te hizo con propósito, Dios. Y hoy tiene que tu autoestima, tu espíritu tiene que recibir la palabra. Tú tienes que saber que hay un propósito divino. Hay un plan de Dios para que tú establezcas en la tierra donde estás. Y el fin de todo ese plan es manifestar al Padre. Es manifestar, es lo que Cristo Jesús vino a hacer. Vino a manifestar al Padre, vino a salvarnos, es nuestro Salvador, es el mediador. Está sentado a la diestra de Dios, está con nosotros a través del Espíritu Santo. Pero Él vino a manifestar al Padre, y eso es lo que nosotros tenemos como tarea aquí en la tierra. Entonces, una de las grandes bendiciones que tenemos, yo sé que es pesado decir, pero nacimos dentro del Padre. La Biblia deja eso escrito. Nosotros estuvimos ahí. Nuestra alma absorbió todo lo bueno. Nuestra alma absorbió lo bueno. Ahora, ¿por qué no tengo memoria de eso? El pecado es el problema.
El grave problema de la humanidad, de todo lo bello que existió, siempre fue el pecado. No hay otra cosa. Quiero que sepas, así es simple, que mientras haya pecado en tu vida va a haber problemas. Mientras haya pecado en tu casa va a haber problemas. Y usted me va a decir, no, pero todos pecamos y todo. Sí, todos pecamos y Cristo nos salva. Pero tiene que haber conciencia en nosotros de vivir no practicando el pecado. Tiene que haber conciencia en nosotros. Quizás peques, pero no porque querías pecar, sino que era una fuerte debilidad y caíste. Pero tienes que levantarte, solucionar eso y seguir adelante, conectarte con Dios, porque la gracia de Dios, gracias a su palabra, dice que sobreabunda y nos levanta al Señor. Si el justo cae 7 veces, si la persona cae 7 veces, el Señor lo levanta. Pero tenemos que tener claro que el pecado es el problema. ¿Por qué? Porque todo fue creado perfecto y el pecado no está en armonía con eso. El lugar de la eternidad donde fuimos creados, donde Dios es justo, es puro, es luz, es resplandor, es gloria, es belleza, energía. Todo eso es parte, y eso nosotros teníamos que mantenernos en eso, y Adán tenía que mantenerse en eso. Pero Adán y Eva fallaron. Entonces, cuando un alma viene, tendría que venir con esa memoria espiritual. Dice que por culpa del pecado ya en los cielos fue echado Satanás, y los ángeles están en las esferas celestiales. Están en las esferas, las potestades. Cuando el alma viene del cielo y tiene que ingresar a este plano, ahí está el problema. A consecuencia del pecado se produce ahí, vamos a decir, hay una interferencia, porque hay una legalidad. Entonces, la memoria espiritual que tendríamos que tener no tenemos. Se pierde esa memoria espiritual. Tú no puedes, todo lo que te enseñó el Padre, todo lo que aprendiste, la voz que escuchaste, todo perdés debido a consecuencia del pecado, porque eso tiene que pasar por la atmósfera celeste y tiene que llegar a este lugar. Pero llegas sin ese conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando conoces a Cristo, y quiero que busque la palabra, quiero que busque Juan capítulo 16, versículo 14. Y ahí en Juan nomás también, Juan 14, 26. Primero Juan 16, 14. Vamos a ir ahí cerquita. ¿Qué pasa? Nosotros venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, y viene el Espíritu Santo y comienza a trabajar en nosotros. El Espíritu Santo tiene muchos trabajos. Uno de los trabajos es educarnos y comenzar a conectarnos con el Padre y conectarnos a nuestro diseño. Juan 16, 14 dice, porque Dios preparó la solución al problema. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Cuando nosotros comenzamos a tener relación con el Espíritu Santo, comunión, comenzamos a leer la Biblia, a través de la fe viene el oír, a través del oír viene la fe, y comenzamos a creer y Dios comienza a proveernos la información que perdimos. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. No solamente las palabras que Cristo habló, sino todo lo que tiene que ver con nuestro diseño. El Espíritu Santo comienza un operativo de tratar de que tú comiences a conocer tu propósito, tu asignación, tu vocación, tu destino, qué es lo que tenés que hacer en la tierra, qué Dios quiere que tú hagas. Comienza el Espíritu Santo a proveerte, te lleva a momentos de gloria, te lleva a momentos donde sentís su presencia, sentís que nada más es importante, que lo único que querés estar con Dios. Momentos cuando estuviste en la matriz del Padre. El Espíritu Santo comienza a crear momentos espirituales fuertes, momentos donde tenés conexión con Él, todas las experiencias espirituales que puedas. Comienza a conectarte con lo que hiciste, comienza a conectarte con lo que tú disfrutabas dentro del Padre, con lo de tu presencia en la eternidad.
Entonces hay algo importante que tenemos que saber. La única forma de conocer los diseños de Dios para tu vida, la única forma de poder entender todo, es teniendo una relación y una comunión con el Espíritu Santo. Si nosotros no valoramos al Espíritu Santo y si no buscamos de Él, va a ser difícil que podamos comprender todo lo que fue nuestro propósito, nuestro diseño, todo lo que Dios tiene con nosotros. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo imperiosamente para poder entender las verdades. Toda esa programación que teníamos y se desprogramó para que volvamos a tener toda esa información, necesitamos del Espíritu Santo. Él intercede por nosotros. En otra parte de la Escritura dice, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe cómo es esto? El Espíritu Santo intercede por nosotros. Porque cuando oramos en una comunión muy íntima, el Espíritu Santo habla con Dios. Y tú no entiendes, tu mente no entiende, tu oído no entiende, porque Él está hablando con Dios. Ahora, le voy a dar una idea de cómo es la conversación de uno de los temas. El Espíritu Santo le dice a Dios, tú estás buscando a Dios, tú deseas más. Señor, dame más de tu presencia, dame más de tu poder, yo quiero más, yo quiero conocerte. El Espíritu Santo le dice a Dios, ¿te acuerdas de Él? Él es fulano. El Espíritu Santo habla con Dios y le dice, ¿te acuerdas? Él fue creado dentro tuyo. Ah, sí, me acuerdo. Acuérdate, son muchísimas almas. Él fue creado dentro tuyo. Sí, me acuerdo. Tuve conversación con Él. Tuve una comunión con Él, sí. Él quiere conocer más acerca de su destino. Él quiere conectarse contigo. Él quiere tener una comunión más profunda. Él quiere manifestarte a ti, Padre, en la tierra. Dale Él intercede. Él intercede por ti. Dale esa posibilidad, llénale más de tu presencia, más de tu resplandor, más de tu gloria, y así Él intercede por nosotros. Y Él desde el cielo, y Dios envía sobre nosotros iluminación, entendimiento. Todo lo que haces, lo haces cada día. Haces todo como para glorificar a Dios, porque ya tienes conciencia de que vives para glorificar al Padre en todo lo que haces. Pero así se toma el trabajo el Espíritu Santo de hacer. Ahora, Jeremías 1:5, busque por favor. Hay una bendición espiritual tremenda. Estoy hablando de bendiciones desde la eternidad. Son bendiciones que tenemos. Jeremías 1:5 le dice el Señor, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios te llama desde la eternidad. Dios te llama desde ahí, desde la eternidad. Tú piensas que acá en la tierra tuviste a los 15, 16 años un llamado de Dios. Dios te habló, sí, eso es una experiencia acá. Pero Dios te llama desde la eternidad, te santifiqué. Jeremías, te di por profeta, o sea, te di un ministerio. Y ponga acá el ministerio que usted tenga, pero te di por maestro, te di por pastor, te di el ministerio que sea, te di por evangelista, te di a las naciones. Hay un llamado desde la eternidad. Hay gente que tiene llamado en la tierra, pero hay gente que tiene llamado desde la eternidad. Usted tiene que identificar si su llamado fue simplemente acá en la tierra, fue un arreglo así porque a usted le gustaba ese lugar, esa posición, o usted tiene llamado desde la eternidad. Usted tiene que identificar eso. En su búsqueda con Dios, usted tiene que identificar eso. Porque le conocimos al Padre y nuestra alma le conoció a Él, nuestra alma le escuchó. Juan 17:6. Hay algo importante acá para apoyar esto. Juan 17:6. He manifestado tu nombre, dice Jesús, a los hombres que del mundo me diste. Y acá hay una palabra fuerte. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y Jesús estaba ahí y está diciendo,
tú me diste estas personas, tuyos eran, ellos te conocieron y tú me diste. Y si usted va a pensar lógicamente, si va a pensar así naturalmente, ¿cómo estas personas le van a conocer a Dios? ¿Cómo ellos van a ser de Dios si yo le estoy conociendo ahora? Jesús, póngase en ese razonamiento natural. Ellos son discípulos de Jesús. Le dice, tuyos eran, ellos te conocieron, tú me diste. Y parece que no tiene sentido, pero cuando hablamos de la eternidad, estamos entendiendo que esas personas que Dios le dio a Jesús para discípulos, para que sean sus seguidores, para que sean los que le sirvan, tuyos eran del Padre, porque estuvieron con el Padre. Porque en la eternidad Dios nos habló, Dios nos preparó, Dios nos llamó a un ministerio. Todo eso lo hizo Dios. Ahora, esa es otra bendición. Primera bendición, fuimos formados en el Padre, dentro del Padre. Segunda bendición, te llamó desde la eternidad. Tienes que saber que el llamado que siente, eso que arde en tu corazón por hacer para Dios, porque tu corazón va a arder por eso que tú quieres, eso que Dios te está llamando, tu corazón arde, tu corazón desea hacer, tu corazón lo único que quiere es estar ahí. En eso es lo que Dios puso en ti. Él puso, no es algo natural tuyo. Él puso para que tú lo hagas, tú lo desarrolles acá en la tierra, tú manifiestes al Padre de esa forma. Y otra bendición es, y voy a Efesios 1:3, como dije al principio, ahí en ese versículo cuando dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿no? Con toda bendición. Ahí se refiere a que Dios te dio, cuando Dios te bendijo, te preparó depósitos de provisión. Cuando tú fuiste creado, tienes que saber que Dios preparó un depósito para que tú en la tierra, cuando tengas que estar y tengas que cumplir tu llamado y tengas un gran desafío de parte de Dios, tú puedas usar ese depósito, puedas usar todos los recursos que Dios ya te dio de antemano. Es importante que sepas que Dios de antemano ya te proveyó todo lo que vas a hacer. Y hoy tienes que romper con tu mente finita de que tú no tienes nada, de que tú eres pobre, de que tú no tienes recursos, de que tú eres ilimitado. Tienes un Dios ilimitado que te creó, tienes un Dios que te dio depósitos. Esa abundancia es desde la preexistencia. Hay una bendición preexistente, hay una bendición de Dios que fue preparada para que tú uses. El tema es que cuando tú no estás alineado dentro, no estás calibrado, ahí donde tiene que estar. Por eso el Espíritu Santo está teniendo el trabajo de calibrarte, de ponerte en el lugar correcto, que tú entiendas, para que cuando estés en ese lugar, el cielo, la eternidad, va a identificar eso. Y cuando identifica, la provisión de Dios viene. El templo no es un problema, nuestro templo no es un problema. Nosotros estamos siendo calibrados por el Espíritu Santo. Dios en un momento tiene que soltar todas las bendiciones, todos los recursos materiales que tienen que venir para que nosotros podamos tener nuestro templo. Eso es un ejemplo. Dios, cuando tú te calibras con el Espíritu Santo, cuando estás conectado con Él, del cielo tus depósitos se habilitan. Pero la Biblia dice, hay ventanas. Atienda bien, fuimos bendecidos, esa bendición está. Y atienda bien, nosotros no queremos insistir con el tema. La iglesia no quiere hablar del diezmo. La iglesia no quiere sacarle la plata a la gente. Eso es mentira. Lo que nosotros queremos es que la gente, sus bendiciones, su depósito eterno pueda tener alcance. ¿Qué dice con respecto a ese punto, con respecto a esa acción? La Biblia dice, cuando tú traes eso que es de Dios, dice que abriré las ventanas de los cielos. Ese depósito que tiene ventanas, es como el cajero automático, y esa ventana comienza a abrirse y comienza a venir para ti. Pero hay códigos para eso. Entonces cuando tú pones en práctica eso que es de Dios, eso se te deposita en tu cuenta, se te deposita en tu finanza, se te deposita en tu salud.
todas las cosas vienen. Eso es una forma de abrir ventanas para que tus depósitos de bendición vengan. Y eso es lo que Dios quiere. No es que nosotros queremos insistirte, ser cargosos con eso. No, lo que queremos es que practiques la palabra para que esos depósitos de bendición vengan sobre tu vida. Otra de las formas que tenemos de habilitar ventanas para que vengan es la adoración. La adoración permite que haya ventanas de conexión de esta eternidad terrestre con la eternidad pasada. Esa eternidad pasada, Olam Gesé, eternidad presente terrenal, Olam Hay, son eternidades, son ventanas de conexión. La adoración, cuando tú le adoras a Dios, cuando tú le buscas a Dios, cuando vives en adoración, y estoy hablando de adoración en el sentido más amplio, de vida, consagración, no estoy hablando solamente de música, estoy hablando en la forma más completa. Entonces abres ventanas de conexión, abres ventanas y la bendición de Dios viene. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te expones a adorar a Dios, te estás conectando con esa atmósfera que fue tu principio, te estás conectando con la luz, te estás conectando. Cada vez que usted cumple la palabra de Dios, usted puede decir, no es demasiado insistente, son en que cumplen la palabra, sean obedientes, Hermanos, obedecer la palabra de Dios tiene un significado profundo. No es solamente para que te vaya bien y que viva largos días sobre la tierra. Hasta el imperio de la muerte se detiene. Obedecer la palabra de Dios, le voy a decir por qué. Romanos 5:14 dice, el imperio de la muerte fue dado desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés. Siempre me llamó la atención eso. El imperio de la muerte, desde Adán hasta Moisés, fue dado. O sea, ¿y hoy qué pasa? ¿Por qué dice desde Adán hasta Moisés? Y hoy sigue habiendo muerte, sigue habiendo suicidio, sigue habiendo todo. Esto no me cuadra. Entonces tuve que estudiar y entender que el imperio de la muerte, ¿por qué dice desde Adán hasta Moisés? Porque en Moisés, en ese tiempo, aparecen los mandamientos. Lo que pasa es que nosotros no vemos con nuestro ojo físico. Cuando aparecen los mandamientos, aparece la tecnología de Dios, la única tecnología creada para poder darnos cobertura del pecado, de la muerte, de todo. Porque tú, cuando cumples mandamientos, cuando cumples la palabra de Dios, cuando obedeces su palabra, cuando escuchas la voz del Padre, tú te estás conectando con la eternidad, con la luz. Cuando tú cumples mandamientos, tu vida se ilumina, tu alma se ilumina. Es algo espiritual, no puedes ver físicamente, pero tu vida se ilumina. Ahí se irradia la presencia de Dios en ti. Algo pasa, no te puede tocar la muerte. No viene el imperio de la muerte, porque el imperio de la muerte trabaja con enfermedades, pestilencias. Es todo un equipo de trabajo desarrollado desde siglos. Pero ¿qué pasa cuando tú cumples mandamientos? Cuando tú obedeces la palabra de Dios. Y mandamientos, estoy hablando de la palabra de Dios. No me vea en el concepto de que me voy a la ley ni nada. No, estoy hablando de la palabra de Dios, de todo lo que, de los principios de Dios. Entonces cuando tú pones la palabra de Dios en tu vida, cuando tú obedeces, tú te estás guardando. Por eso Dios insiste con la santidad. Porque la santidad te guarda de las enfermedades. La santidad te guarda del imperio de la muerte. Te guarda de todo. El pecado te va a destruir la vida. El pecado puede tener un sabor en la carne presente, pero pasa el tiempo y vas a ver destrucción. Vas a ver destrucción. Ahora, cuando tú vienes a la iglesia y vienes a buscar la presencia de Dios, cuando vienes a adorar y a entregar tu vida, yo te puedo decir que Dios te permite disfrutar partes, momentos, pedacitos de lo que es la eternidad. Y por eso suceden milagros, por eso suceden maravillas, porque nosotros deberíamos buscar más. Y por eso uno tiene que tener el desafío personal de buscarle a Dios, porque en esos momentos de eternidad Dios vuelve tu alma y tu cuerpo, tu vida vuelve a tu diseño, donde no había enfermedad, donde no hay maldición, donde hay lo más maravilloso. Con esto y cierro. Yo le dije que la palabra de Dios te guarda. Lo más tremendo para nosotros como cristianos es que esa palabra de Dios dice que tenemos que guardar en nuestro corazón. Vino la palabra, el verbo vino a la tierra
Y lo más tremendo y lo más maravilloso es que el verbo, la palabra viviente de cuando le abriste la puerta de tu corazón y le dijiste: ven a mi vida, sé mi Señor. La palabra de Dios está en tu corazón. La palabra, el verbo, la palabra viva, la palabra que es eficaz. Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Salvador. Él está dentro tuyo y tú tienes que saber que tú estás protegido, estás guardado. Vienen peores momentos para la humanidad, porque la Biblia lo dice. Pero hermano, cumpla la palabra de Dios para que estas bendiciones eternas usted pueda seguir conectando su vida y Dios siga irradiando su presencia, siga irradiando su bendición, su salud, todo lo bueno siga viniendo sobre tu vida. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Yo quiero que ahí donde usted esté, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Quiero que tome conciencia que usted es bendecido. Usted ya fue bendecido. Usted fue bendecido. Quiero que tome conciencia. Y quiero que aquellos que nos escuchan hoy, voy a hacer una oración y haga conmigo. Vamos a hacer esta oración juntos, porque esta oración va a ser poderosa. Cristo Jesús, te recibo en mi corazón. Soy consciente que te necesito. Necesito tu presencia. Necesito tu palabra. Jesucristo, ven a mi vida y cambia mi vida. Cambia mi existencia. Gracias. Soy bendecido desde antes de la fundación del mundo. Soy sano, soy próspero, estoy completo en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.